Buenos días, nuevamente aquí contemplando la palabra del Señor con toda reverencia y respeto. Muy buenos días, hermanos. Dice así la palabra en Marcos 16, 15. La gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y al que cree, todo le es posible. También expresó el Señor que cosas mayores harían que Él. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo contemplamos hoy la palabra, pero me llama bastante la atención que dice: tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De verdad, esto que estamos viviendo es una gran oportunidad para los notables de las iglesias, para los que han predicado del Señor. Están en la autoridad de imponer manos sobre los enfermos, reprender demonios, ¿sí? Y echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces es una gran oportunidad para glorificar el nombre del Señor, hacerse presentes frente a esta pandemia en todo el mundo. Porque si están revestidos de Dios y no tienen nada en contra del Señor, podrán andar donde hayan serpientes, no los tocará. Podrán poner manos a los enfermos, imponerle las manos. Sería muy bueno saber de eso, que un pastor o una pastora se presentara en un hospital, orara por aquellos que están tomados por el COVID-19 y sanarán. Sí, estamos autorizados para ello. Y si ellos predicaron siempre este evangelio en buena voluntad del Señor, ellos están autorizados para hacerlo. Queremos ver esas noticias donde ellos se presentan a hospitales, donde hay dolor, donde hay necesidad de ellos. Entonces que se presenten con la palabra del Señor para testimonio y honra, gloria del Señor. Salir de los escondites, salir donde están temerosos igual al pueblo. Ellos tienen autoridad para hacerlo. Los invitamos a que lo hagan, mis hermanos, porque tienen una fe vencedora, y si esa fe mora en ellos, ellos están autorizados por el Señor para hacerlos. Dice: la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fuera de hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando advertido por Dios acerca de las cosas que aún
no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero también anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac les será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e internando los egipcios a hacer lo mismo, fueron ahogados. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? ¿Por qué el tiempo me faltará contando de Gedeón y de Barak,
de Samsón, de Jefté, que David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron los reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos hechos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, mis hermanos, vemos que la fe y estos varones que vencieron al mundo, como en todo momento exaltaban el nombre del Señor por sus aciertos, por la obediencia que tenían, mis hermanos. Y esa tierra es la misma tierra de hoy, mis hermanos. En ese entonces también tenían problemas con el faraón, con los dirigentes. Hoy los que dicen ser representantes del Señor reciben lo que Moisés no recibió. No reciben ese apoyo de faraón como lo recibió Moisés. Sí lo reciben, mi hermano, hacen política para ser parte del faraón, porque están temerosos de que una prueba como la que está pasando el mundo los confrontara. Y los confronta en el momento donde el Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados, y que aquellos por la imposición de manos sanarán enfermos, echarán fuera serpientes. Y el Señor les dejó una promesa que harían cosas mayores. No estamos viendo esos líderes espirituales, no los estamos viendo enfrentando el mal junto al pueblo. El pueblo está solo, mis hermanos. El pueblo está en el Espíritu del Señor, pero con aquellos líderes de tierra no están por ahí. No he escuchado la primera noticia donde ellos aparezcan, mis hermanos, visitando los hospitales, sin temor, porque ninguna plaga los tocará. No es que están revestidos de lo de Dios. ¿O qué pasó? Si aquí nos deja un testimonio, Abraham y todos aquellos varones que hicieron la voluntad de Dios, cosas que eran imposibles para el hombre, como pasar el mar rojo, como irse al desierto y ser alimentados de maná del cielo. Todas esas bendiciones, ese maná lo tenemos en la Santa Palabra con 33,000 promesas que tiene. Hoy pensábamos en reflexión, mis hermanos, que el Señor cerró muchas puertas físicas para que el pueblo tuviera un encuentro personal con Dios, para que cada familia tuviera un encuentro, una fiesta espiritual con el Señor, no motivada por otros grupos, no motivada por clubes sociales, sino motivadas ante una adversidad, mis hermanos. El Señor, amando a su pueblo, les dejó la palabra del Señor. Nos ha tenido paciencia, nos ha tenido mucho amor. Es un Dios de amor, es un amor infranqueable, un amor que ni lo profundo, ni lo alto, ni la indigencia, nada podrá separarnos de su amor, porque nos dejó las santas escrituras, nos dejó esta santa palabra, que hoy es
mañana, ayer, todos los tiempos, mis hermanos. Estos varones que vivieron estas épocas, si hoy estuvieran acá, si hoy estuviera Moisés, si hoy estuviera Abraham, ¿dónde creería que estaría? Si hoy estuviera físicamente en esta tierra, Jesucristo, ¿dónde estaría? Pues sanando cojos, levantando a los ciegos, mis hermanos, sanando viudas, sanando de todo mal, liberando, mis hermanos. Y nos dejó esta palabra para que nosotros tomáramos autoridad de lo alto, mis hermanos. Pero no vemos a aquellos líderes, hermanos, que se han dignado todo el tiempo a ser ellos y a echarse en lustro a ellos. Ya son muy especiales en presentar cabalgatas musicales, hermano, con hombres que muchas veces no son de las iglesias, hombres que son del mundo y se cambian de género musical para entrar dentro de las iglesias a cantar, mis hermanos, a ministrar lo que ellos tienen en su corazón. Y estos líderes, para poder llenar las iglesias o los edificios que han hecho, permiten eso, varones. Hoy los invito que se vayan a los pies del Señor, se reconcilien con Él para que Él los vuelva a ir a revestir de autoridad. Cuando se asiste a una obra, en unos años, hace 40 años, estaban revestidos de humildad, hacían las cosas conforme a la palabra del Señor. Pero fueron cambiando los tiempos y en vez de ellos ir a conquistar al mundo con la palabra de Dios, el mundo los conquistó a ellos. Es el mundo el que les enseñó a hacer shows, a hacer cabalgatas musicales donde la palabra del Señor ni se menciona, mis hermanos. A hacer pasajes de reconocimiento por todo el mundo y cuando no hay quien los reconozca pagan honores causa para ser reconocidos, mis hermanos, sabiendo el que ha hecho todo el sacrificio de cruz fue nuestro Señor Jesucristo, que vertió gota a gota su sangre para pagar esa deuda de pecado, porque todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, estamos destituidos, condenados a muerte y muerte eterna, mis hermanos. Hoy que están enfrentando esta calamidad, mis hermanos, es un peso sobre ellos haber llevado el pueblo siempre a Jericó y siempre le hicieron dar vueltas en Jericó y estuvieron dando vueltas pero nunca rompieron esos muros que apartaban de la bendición de Dios, que los apartaban de esa gran bendición de triunfo, mis hermanos. Hoy están todos acogidos en casa, temerosos, si tuvieran parte del principio de que todos somos templo del Espíritu Santo, de que todos somos pastores, estaríamos todos en un momento dado en una palabra, en un sentir, pero vemos iglesias de una índole, de otro, y todos los ha separado el amor al dinero, mis hermanos. Me preguntaba por qué el cuerpo de Cristo, el Señor lo unió con dones y talentos, pero el hombre lo dividió, porque unos predican una cosa, otros de otra, entonces le van a decir, no, es que mi ministerio es este, y el cuerpo de Cristo, ¿dónde queda? La unción, ¿dónde queda? Me he dado cuenta, hermano, de obras que prepara un solo varón una prédica y la repiten como un parlante o un bafle 5,000, 2,000, 3,000 obreros. Y dicen lo mismo, pero sin dejar que el Señor actúe, hermanos. Son organizaciones de hombres, mis hermanos. Debemos de permitir de que la lengua y el corazón de cada obrero lo usara el Señor en determinado tiempo, idiosincrasia de los pueblos, según la necesidad de cada pueblo tenga, hermano. Porque no es lo mismo ir a hablar de la palabra de Dios al África que ir al Amazonas, mis hermanos, que hablar a grandes conglomerados en Brasil, en Colombia, en grandes ciudades. Son diferentes las necesidades. Obviamente la palabra aplica en toda circunstancia, pero sí lleva un sentido especial, mis hermanos. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, hoy invitamos a esos líderes espirituales, a los que se consideraron pastores, a los que se consideran profetas, que hoy declaren en contra de esa plaga, que hoy se hagan frente a su pueblo para sanarle, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, y recibirán ese respaldo divino, mis hermanos, pero que se pongan al día, que se reconcilien con el Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la misma creación está esperando esa manifestación de los hijos de Dios. Que no pasemos común y corriente esperando solamente que la ciencia haga.
Sí, debe hacer su parte, pero ustedes que son líderes, que han pregonado la palabra de poder, salgan con ese mismo poder y vayan donde se necesita, mis hermanos, no donde están de fiesta, no donde nada necesitan, no, vaya donde están siendo necesitados, donde hay tanto dolor en este momento en el mundo, no los vemos, mis hermanos. Den cámara, mi hermano, háganse reconocer ahora en la adversidad también de su pueblo, mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro con dolor de patria, dolor de cristiano, con dolor y con amor de ver que el pueblo está solo recibiendo palabra, pero no la está pudiendo ejecutar, porque no se sienten capaces. Háganlo, háganlo, mis hermanos, que el mundo está esperando esa manifestación de los hijos de Dios para la honra y la gloria de Dios. Hermano, hemos dedicado este momento, esta plegaria, este clamor, del cual el Señor en obras donde se hablaba 50, 60, 70 minutos, en un servicio solo dejaban 10 minutos de palabra, 2 o 3 versículos. Hoy los invito, mis hermanos, que se escudriñe la palabra del Señor con una intención sana que es la salvación del alma, mis hermanos. Bendice, Señor, este momento. Te pido que inquiete, Señor, a esos obreros que tú designaste, porque tú los colocaste, Señor. Tú les permitiste, Señor. Tú eres el dueño de la vida, del oro y la plata, Señor. Que salgan a ser responsables con sus rebaños, Señor. Que salgan, Padre Santo, de esa prevención, de esa circunstancia que estamos pasando. Si salen los que no y poco tienen de ti, Señor, ¿por qué no salen los que tienen mucho de ti, Señor? Que salgan a declarar la palabra que sana al hombre, esa palabra de cruz, que por la llaga de Cristo fuimos sanados. Queremos verlos, Señor. Queremos la manifestación tuya a través de ellos, Señor. Humildemente te lo pido, Padre de la gloria. Inquiétalos, Señor, inquiétalos. O si no, ya no podrán dar pecho, ni en circunstancias de publicidad y decir es que es el profeta, el pastor, el evangelista. 2000 obras en el mundo, 3000 obras en el mundo. Porque lo que le van a responder a uno es que necesitan varios aviones para trasladarse a todo el mundo, que no pueden irse nadando por el mar. Pero es el ego. Rómpeles ese ego, Señor. Rómpeles, Padre Santo, ese orgullo, esa arrogancia que tomaron. El simiente es nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa. El precio que pagó por todos, Señor. ¿Están avergonzados? No lo sé, Señor. Tú lo sabes, Padre Santo. Tú puedes tocar el corazón de cada uno de ellos. Ellos saben a quiénes me refiero. Que volvieron circunstancialmente obras de entretenimiento social. Las iglesias que eran para la adoración y la alabanza tuya, Señor. Esos músicos, Señor, que comenzaron alabándote de corazón, espiritualmente, hoy solo sirven a las emociones y al gusto del hombre, Padre de la gloria. Tócalos también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y esos grandes templos, con grandes obras de organización están hoy cerradas, de nada sirven al hombre. Porque las iglesias hoy están en casa, Señor. Cada uno que regente su iglesia. Cada uno como la iglesia primitiva que se reunían en casa, Señor. Bendícelos, Señor. Dales tu respaldo, Padre Santo. Levanta nuevos hombres y nuevas mujeres, sin ambiciones de bienes materiales, Señor, sino el gran bien y gran tesoro que es la salvación del alma, Señor. Padre de la gloria, hoy nos despedimos de nuestros amigos, pero no nos despedimos de tu presencia. Ella está con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, esa fe que tú dejaste, Señor, a estos hombres que dieron testimonio y te agradaron, quiero la ver reflejada como el grano de mostaza en esos líderes de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias.